profesor y compañeras, mi nombre es Angie Lorena Montelegre Romero. La hipótesis que planteo es la siguiente. ¿Es el juego un elemento útil en la prevención del abuso infantil? De acuerdo con los documentos investigados y analizados, retomé 5 fuentes principales para esta investigación. En primer lugar tenemos el artículo psicológico, Psique, abuso sexual en la niñez. En segundo lugar, retomé el libro Los juegos en la detención del abuso sexual infantil. En tercer lugar, se tiene como base teórica un documento del Ministerio de Educación Nacional, El juego en la educación inicial. Y en cuarto lugar, el último documento es un artículo educativo y psicológico sobre las estrategias de prevención en abuso sexual infantil. El propósito de esta hipótesis es comprender las implicaciones del abuso infantil, siendo un principal fenómeno social que tiene gran incidencia en el ámbito nacional, teniendo como principal estrategia pedagógica el juego, como uno de los mecanismos que permite a los niños y niñas expresar sus alegrías, miedos y angustias, por medio de estrategias lúdico-recreativas en función de la prevención y detención precoz del abuso infantil. Para alcanzar este propósito, trabajaremos en los siguientes subtemas. Manifestaciones del abuso infantil. Principales consecuencias. Modelos de intervención del abuso sexual en la niñez. Definición del juego. El juego como herramienta diagnóstica de niños y niñas abusados. Material pedagógico en prevención del abuso sexual de la niñez. Libro interactivo Mi cuerpo. Y las conclusiones finales. Antes de pasar a explicar las principales manifestaciones del abuso sexual en la infancia, es importante que entendamos como educadoras en formación las dos principales modalidades de abuso infantil. La primera es el abuso sexual infantil dentro del núcleo familiar y la segunda es la explotación sexual comercial de niños y adolescentes, más conocida como trata de personas con fines sexuales. Las diferentes clases de manifestaciones son puntos y estrategias claves fundamentales al identificar a los niños y niñas que han sido víctimas de estas agresiones sexuales. Es muy importante la corresponsabilidad de parte de la familia, educadores, comunidad y Estado, ya que es de mucha gran ayuda esta corresponsabilidad al intervenir en un caso de violación a un menor de edad. Ahora sí, comenzamos las principales manifestaciones del abuso en la niñez. En primer lugar tenemos las manifestaciones evidentes. Es el caso en donde el niño o la niña ya ha sido abusada sexualmente por medio de tocamientos o manipulación de sus genitales. Manifestaciones físicas que se presentan con lesiones, mordidas, inflamaciones en su cuerpo y presencia de sangre en su orina y dolor. La tercera son las manifestaciones emocionales y en la disminución de su autoestima, aislamiento social, depresión, sentimiento de culpabilidad, problemas en el control de sus esfínteres y trastornos en el sueño. La cuarta manifestación es la manifestación sexual y es cuando se presentan embarazos e infecciones de transmisión sexual. Y la quinta y última manifestación es crónica. Es cuando la situación del abuso infantil no se atendió a tiempo, sino muchísimo tiempo después. Se puede presentar en los niños y niñas por medio de la depresión crónica, las fobias, los comportamientos psicóticos, la seducción para iniciar amistades y lo más terrible es acabar con su propia vida. El abuso sexual es un evento cuyas consecuencias van desde recuerdos asociados a poca o ninguna carga negativa, hasta trastornos que impiden el desarrollo personal, afectivo, sexual y social.
Las secuelas que deja el abuso sexual en la gran mayoría de las personas que la han sufrido resulta para ellos muy difícil y a veces imposible recuperar su autoestima, seguridad, confianza y autoimagen. Destruida durante el abuso y mucho más si el agresor es parte de la familia, su padre, madre, tíos, primos, hermanos, etc. Hay un vínculo dentro del núcleo familiar que es un vínculo filial. Este vínculo está completamente destruido y es mucho más difícil para la víctima poder recuperarse de esta agresión. Ahí es donde hablamos lo que es las depresiones crónicas, las fobias, el intento de suicidio y mucho más si esas consecuencias son vistas por parte de la familia como me haya estado y no se hace nada, se toma de manera nula y se ignora al niño que trata de ser mucho más de una fantasía lo que está sufriendo y no es una fantasía, es la realidad de la niñez en Colombia. Respecto a las consecuencias del abuso sexual, quisiera leer una cita sobre el psicólogo García del artículo Psiquiabuso sexual en la niñez, donde él hace una base fundamental por medio de esta cita, lo que responde a las consecuencias de lo que es el abuso sexual. Lo que se destruye en el abuso sexual no es una membrana, ni la continuidad de la piel. Se trata de una destrucción de un cimiento psicológico fundamental del individuo, necesario para su posterior desarrollo como ser humano. Para finalizar les voy a hablar sobre las conclusiones. Encontré 5 conclusiones durante mi proceso de investigación en este trabajo y esta hipótesis. En primer lugar, debemos de entender el abuso infantil como una realidad. Es un fenómeno social y un problema de salud pública el cual necesita toda nuestra atención e intervención. En segundo lugar, es que necesitamos la intervención de expertos, especialmente de la corresponsabilidad por parte de la familia, escuela, comunidad y Estado. Son 4 agentes socializadores que básicamente por medio de la corresponsabilidad, el trabajo de equipo de todos ellos nos pueden facilitar muchísimo más como educadoras en la intervención del abuso infantil. En tercer lugar, es importante entender que la tarea del juego, como principal herramienta diagnóstica del abuso infantil, es una intervención que lleva de nuestra paciencia, constancia, dedicación y compromiso, tanto por parte de los profesionales en la psicología y de nosotras como educadoras. En cuarto lugar, debemos también de tener la perspectiva de que son muchísimas las profesiones que se involucran dentro de un caso de abuso sexual, especialmente psicólogos y personas y profesionales de la rama judicial, donde los de la rama judicial esperan que el juego sea uno de los mecanismos tan eficaces que tan solo lleve horas el descifrar lo ocurrido dentro del abuso infantil. Pero nosotras, como educadoras en formación y los psicólogos, comprendemos la dimensión de este problema y sabemos que el juego es una principal herramienta investigativa y lo más importante, con nosotros conocemos el desarrollo de la infancia, donde el descubrimiento de lo ocurrido no se da en pocas horas o días o 1 o 2 o meses, se puede durar durante semanas, meses o hasta años. Aspectos donde el ámbito judicial se desconoce esta perspectiva y por ende el infante puede llegar a manipular lo interpretado por su agresor o malinterpretar lo ocurrido por medio de mentiras. Sí es importante que como educadoras entendamos que este es un proceso de paciencia, compromiso y dedicación, aunque el campo judicial lo vea que sea simplemente 3 cuestionarios que debe descifrarse por horas, minutos o días. Y en quinto lugar, como conclusión final, también es importante que intervengamos en casos de abuso sexual utilizando el juego como principal herramienta facilitadora, dinámica y expresiva en los niños y niñas, para poder dar justicia a muchos casos impunes sobre la violencia y negligencia en los casos de abuso sexual en la infancia. Es tenaz ver la perspectiva de Colombia que tiene sobre la niñez. Ver que muchos casos impunes de niños de 4, 2, inclusive meses que han sufrido abusos sexuales y
todo el mundo hace caso omiso simplemente porque desconocen la utilidad del juego como esa herramienta diagnóstica. Muchísimas gracias por la atención prestada y espero a las compañeras y a la profesora que hayan entendido muchísimo más a fondo este tema. Me gustó muchísimo, fue uno de los temas que creí que era de los más difíciles al tratarse de abuso sexual, pero me gustó porque yo soy muy creativa, entonces al poder desarrollar esa herramienta del libro interactivo me permitió poder acercarme mucho más al caso, conocer y poder entender que muchos niños y niñas que necesitan de nuestra ayuda, de nuestra colaboración como educadoras, de nuestra escucha, apoyo, saber que la corresponsabilidad es un trabajo en equipo y que muchas veces la educadora piensa que trabaja sola en el aula, pero detrás de ella está la familia, el Estado, la comunidad y lo más importante, el niño. El niño no lo debemos de ver como un sujeto pasivo. El niño es un elemento fundamental en la comunidad, sociedad y en la educación. Me encantó este tema y por eso les agradezco toda su atención prestada. Feliz día.